que tiene que ver con nuevas medidas de esas ondas gravitacionales que buscamos del origen del universo, nuevas medidas que no han detectado todavía esas ondas gravitacionales del origen del universo, de la inflación, pero que ponen límites a dónde pueden estar, ¿no? Eh, si me permite hacer una introducción muy breve y muy por encima, porque yo este es un tema que me encanta, pero del que sé muy poco, así que te voy a dejar, Bea, que nos lo expliques. Pero esto tiene que ver con que ese modelo estándar del que hemos estado hablando, el Lambda CDM, nos explica muy bien el universo desde que prácticamente desde que era muy pequeño, tenía una temperatura de unos billones de grados, de tan concentrado y tan caliente que estaba, ¿no? Y a partir de ahí podemos, con la física conocida, entender muy bien, podemos simularlo, cómo ha ido evolucionando, cómo ha formado galaxias, estrellas y tal. Pero desde ese punto inicial en el que aplicamos ese modelo Lambda CDM, hay unas condiciones iniciales que parece ser que las explica ese paradigma de la inflación, que nos pone, pero que la inflación es un poco el aquí hay dragones de la física, es decir, parece que esto ocurrió así, pero no sabemos muy bien por qué ni cómo, ¿no? Entonces, yo creo que la mayoría de los físicos suelen llamar el Big Bang, el origen del universo, a eso, a ese momento donde están esas condiciones iniciales que nos deja la inflación, y de ahí para adelante ya el universo evoluciona según la física conocida. Pero esa inflación, pues de hecho hay muchas teorías de inflación, hay teorías alternativas que dicen que no hubo inflación, sino otras cosas. Y, y yo creo que hay que dejar claro esto de que se dice mucho en divulgación de que el universo comienza en una singularidad. Bueno, eso no lo sabemos. Además, las singularidades no existen. Quiero decir, si nosotros proyectamos hacia atrás la película usando relatividad general, llegamos a una singularidad, pero sabemos que antes de llegar a eso, ahí entrará también en juego la física cuántica, que no sabemos cómo entra y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, mmm, si ocurrió la inflación, tiene que haber generado una gran cantidad de ondas gravitacionales cuando el universo se expandió 20 órdenes de magnitud en una fracción de segundo muy pequeña, y esas ondas gravitacionales deben estar ahí en el fondo cósmico de microondas, y el objetivo es intentar detectarlas, ¿no? Pero no sabemos qué magnitud tienen porque diferentes modelos de inflación predicen diferentes amplitudes de esas ondas gravitacionales, de esos modos B que se intentan detectar. Y aquí hay una colaboración que es la colaboración BICEP-Keck, que me gustaría aclarar. Quizás la gente conoce los telescopios Keck que hay en Hawái, que son algunos de los, bueno, telescopios de clase 10 metros, que son de los más grandes que hay hoy en día, pero ese no es ese Keck. Lo que pasa es que se llama la Fundación Keck, que es un millonario que ha estado financiando proyectos, tiene también un detector en el Polo Sur, junto a BICEP, que es el famoso observatorio que se diseñó para buscar estas ondas gravitacionales. Francis sonríe, yo creo que sé por qué, podemos comentar ahora eso un poco, y que se puso en el Polo Sur para intentar medir estas ondas gravitacionales, ¿no? Entonces, lo que han publicado son nuevos resultados que nos ponen cotas, nos dicen, bueno, hemos llegado hasta este límite de sensibilidad y todavía no hemos detectado esos modos B. ¿Nos puedes explicar, Bea, este artículo de la colaboración, el artículo número 13, decimotercero ya de esta colaboración? Sí, y Le están aquí sacando lo que... partido. Sí, daros cuenta que ha habido un BICEP 1, un BICEP 2 y ahora hay BICEP 3, ¿vale? Mm. Y este artículo lo que hace es recoger todas las tres versiones de BICEP. Creo que, El- perdona, Bicep 2 es una mejora sobre el uno que era un prototipo, sí, y el 3 ya es reemplazar el uno, ¿no? es digamos que es también una mejora. Mm. Mejoran ahí notablemente la sensibilidad. Entre BICEP 1 y BICEP 2 apenas había diferencia. En BICEP 3 sí, y además amplían el área de observación del cielo. ¿Vale? Mm. Y Keck es una réplica de BICEP, pero BICEP es un telescopio y Keck son 5 telescopios. Mm. Entonces, 5 telescopios de tipo BICEP 2. ¿Vale? Pero cuando Entonces, decimos telescopios, estamos hablando de microondas, ¿no? Que no piense la gente en sí, telescopios ópticos, ¿no? O eso. sea, sería algo parecido al Quijote que tenemos aquí, ¿no? Por hacernos una idea. Efectivamente, sí, son similares. Vale. Pues Quijote, pero en el Polo Sur, en la Y observando estación a alta Amundsen, frecuencia. a Quijote alta observa frecuencia. baja y estos observan, inicialmente observaban a 150 GHz, luego observaron también a 220 GHz y ahora últimamente introdujeron también 95 GHz. O sea, hay que recordar que la emisión del fondo cósmico de microondas, la emisión sin contaminante,
la podemos ver en torno a los 100 gigahercios, ¿vale? Por eso estos telescopios van directamente a ver esa emisión del fondo cósmico de microondas, aunque tengamos también un poquito de polvo, que ahora recordamos lo que pasó con el polvo, ¿no? Pero bueno, esto que se presenta ahora aquí son los resultados de todas las Pero es campañas. interesante, perdona, porque es una de las mejoras que se han hecho, ¿no? Entonces vamos a comentar si quieres lo del polvo, ¿no? Porque efectivamente Bicep anunció, ¿no? Fue uno de esos grandes fiascos de la historia de la ciencia. ¿Cuándo fue? En En 2014. 2014. 14. Anunció que habían detectado esos modos B, ¿no? Sí. Y luego resultó que, bueno, que realmente no era eso, que era el polvo. Fue Planck, precisamente la colaboración Planck, la que les llamó la atención de que eso tenía toda la pinta de ser el polvo de la galaxia, lo que estaban viendo, ¿no? Sí, y de hecho después se revisó el artículo, se hizo una unión entre la colaboración de Planck y de Bise y se sacó un artículo donde se hacía un modelo apropiado para sustraer el polvo de esa ventanita que ellos observan allí en el Polo Sur, ¿no? Entonces, Fíjate qué ejemplo tan maravilloso de lo que debe ser un debate y lo que podemos aprender de la ciencia en la sociedad. O sea, esto no tiene nada que ver con todo, con nada, pero me gusta resaltarlo porque creo que es una de las cosas importantes de la ciencia. O sea, tienes una gran colaboración que es BICEP, que hace un gran anuncio, y viene otra gran colaboración que es Planck, y prácticamente los deja en ridículo diciéndole no, lo has hecho mal, ¿vale? Pues en vez de pelearse, se juntan para entre los dos hacer una cosa mejor. O sea, ¿en qué ámbito de la vida los seres humanos harían algo así? Yo creo que esta es una de las grandes lecciones de la ciencia. sin duda. Perdón por el No, paréntesis. sí, sí, sin duda, porque además es que mejoran incluso los datos de plan. Obviamente, como hemos dicho antes, cuanto más datos, pues más podemos afinar y mejor podemos conocer nuestros modelos. O sea que es que al final nos conviene a todos. Así que sin duda es una de las cosas más bonitas que tiene la ciencia, ¿no? Que no, que no se divide, ¿no? Que se unen. Sí. Entonces, Podemos decir que pues, Bisen mordió el polvo, el polvo galáctico. Bueno, pero pues lo siguen intentando. sí, y curiosamente, el resumen que yo me hago del artículo es que si antes pegaron un salto, ¿no? Y modelaron el polvo por defecto, yo no sé si ahora lo están haciendo por exceso, pero lo que sí es verdad que antes detectaban modos B y ahora casi que nos están dejando sin modos B. Pasamos de un extremo a otro, ¿no? Bueno, esto es un poco así a grosso modo, ¿no? Pero realmente lo que están haciendo es bajar la cota. Ya, como hemos dicho, han cogido muchos años de observaciones, desde 2012 tengo por aquí apuntado a estas 3 frecuencias y obviamente están utilizando modelos de contaminantes, en este caso de polvo, básicamente que a esa frecuencia es lo que domina, para buscar esa señal primordial. ¿Vale? Porque toda observación cosmológica está contaminada por lo que se llaman velos, ¿no? Galácticos, los foreground, que se deben a la emisión de nuestra propia galaxia y a estas frecuencias, altas frecuencias, pues es la emisión del polvo. Y lo que están haciendo básicamente es que nos dan una cota de un parámetro del modelo cosmológico del lambda CDM, que es el parámetro R, que es el ratio tensor escalar. Esto simplemente lo que nos da, este parámetro está fijado básicamente por la escala de energía a la que ocurre inflación. ¿De acuerdo? Entonces, inicialmente con Planck se puso una cota de 0, que tenía que ser una cota superior, ¿no? De 0,06, con un 95% de nivel de confianza. Esta colaboración lo fue bajando y ahora, con este conglomerado de datos que tienen, pues está situando este valor en 0,036. ¿Vale? O sea que casi que ha bajado. O sea, ese parámetro mide el cociente, ese ratio, ¿no? De tensor escalar, nos mide el cociente de cuánto de fuertes, cuánto es la amplitud de esas ondas que buscamos, de esos modos Sí, B, dividido por las fluctuaciones que ya vemos en el fondo de microondas, ¿verdad? efectivamente. Entonces, lo que nos está diciendo es que tienen que ser menor que 0,036 veces las fluctuaciones que vemos ahora. Sí, Eso es lo que está sí. diciendo, vale. Y además están situando ya el error
de ese parámetro R en la milésima, ¿no? Lo sitúa en 0.009. Es decir, cada vez nos está dejando menos espacio a la detección de estos modos B, ¿no? O sea, cada vez al final vamos a ir excluyendo muchos más modelos de inflación, espero que no todos, porque trabajamos mucho para esto. Pero... Bueno, sería revolucionario decir, no ocurrió la inflación. ¿Sí? Tenemos que buscar otra, ¿no? Sería increíble también. Sí, sí, bueno, podría ser un universo cíclico. Lo que pasa es que todo indica que la inflación existe. O sea, esa cosa que se ve en muchos medios, ¿no? En muchas noticias de prensa. Todavía no sabemos si la inflación ocurrió o no ocurrió. Eso es completamente mentira. O sea, tenemos más datos a favor de la inflación que de la energía oscura. Y sabemos que tanto la energía oscura existe como la inflación ocurrió, ¿no? Otra cosa es que cómo ocurrió es otra cosa, ¿eh? No tenemos ni idea de cómo ocurrió. Pero que ocurrió está fuera de toda duda. O sea, yo qué sé, el índice espectral, el NS, es menos que 1, o sea, un claro indicativo de la inflación. El universo es prácticamente plano, un claro indicativo de la inflación. Efectivamente. Parece como que es algo obvio. No, el universo es plano porque tiene que ser plano. No, ¿por qué? Hace 40 años no creíamos que lo fuera, ¿no? Entonces, la inflación está fuera de toda duda. Lo que pasa es que una de las predicciones de la inflación, que bueno, se ha planteado como una predicción que parecía que era alcanzable con Planck, y por eso se le puso mucho bombo y se habló de que cuando esto se observe, por Planck observe esto, le daremos el Nobel a la inflación. Y resulta que Planck pues, no ha podido observarlo porque no ha tenido sensibilidad suficiente, ¿no? Y ahora hay que recurrir a otros instrumentos, ¿no? Hablando de inflación, recordemos que no solo la planitud, también el hecho de que observemos temperaturas similares en el propio fondo de microondas, esto nos dice que estuvieron conectadas causalmente y solo se explica esa conexión causal mediante un mecanismo inflacionario. Ahora, ¿qué inflación es? ¿Qué modelo de inflación? No lo sabemos. Hay ciento y pico, creo que había de modelo de inflación. Sí, hay más de 250. En el último review había más de 250. Tiene que ser 256 para que sean 8 bits. No, y se están produciendo cada 15 días hay un nuevo modelo inflacionario. Bueno, lo que quiero decir es que lo que sabemos es que pasó algo que dejó el universo en un estado como el que describe la inflación, que puede ser que haya algo que no se nos haya ocurrido y que de repente lo mismo dice, pues descartamos la inflación y a lo mejor de repente a alguien se le ocurre otra forma en la que puedes conseguir un universo plano, que estén en contacto causal, puntos a 180 grados en el cielo, lo que sea. Pero, bueno, yo qué sé. Lo que está claro es que o hubo una inflación o hubo algo que hizo lo mismo que decimos que hace la inflación, ¿no? O sea, hubo una inflación. O sea, la clave aquí, el punto clave es, hubo una inflación. Ahora, lo que hay la gente que critica la inflación, lo que suele criticar es el campo inflatón, ¿vale? O sea, que un campo fundamental aún no observado, con un cierto potencial, que eso es lo que modelan las diferentes teorías de inflación. Hay algunas teorías que modelan más de un campo, ¿no? Pero casi todas tienen al menos un campo, pues eso es lo que la gente niega. Negamos la mayor, Penrose, niego la mayor, no existe el campo inflacionario, existe un campo que he creado yo, el campo Hill, que es pre-Big Bang y que en un universo cíclico hace lo que tiene que hacer el inflatón, pero no es el inflatón, porque es mi campo, yo a mi campo le he puesto el nombre que le he querido yo poner, lo que hace Steinhardt, yo reniego de mis trabajos sobre la inflación, voy a crear una nueva teoría, pero aquí no aparece un campo inflatón, ¿vale? No hay un campo inflatón, esto no es la inflación, esto es el modelo no inflacionario que introduce una inflación explicada por un mecanismo que no es un inflatón. Al final, la inflación es un hecho como la energía oscura y lo que no tenemos es el modelo. Cuando se dé el premio Nobel de la inflación, habría que incluir también a Steinhardt, por trolear. Sería una risa. Seguramente, o sea, y ha ocurrido, les digo, el premio Nobel, por ejemplo, del descubridor de Galo, ¿no? Del descubridor del virus del SIDA, que cuando le dieron el premio Nobel ya era negacionista del virus del SIDA, que decía que no existía. Yo lo he descubierto. Yo lo he visto, lo he tenido en laboratorio, lo he aislado, por eso me dan un premio Nobel, pero el virus no existe. Y el virus no provoca. Lo que yo aislé es una cosa que provoca otras cosas, no provoca el SIDA. Pero el SIDA no se provoca por un virus, se provoca por miasmas que están en el aire. O sea, el negacionismo en premio Nobel hay varios casos. Sí, no, pero este hombre además parece como que se le fue un poco la olla, ¿no? Yo creo que ahí, porque dice muchas cosas muy absurdas, yo creo que ahí se le fue un poco, no sé, algo le pasó o está ganando un montón de dinero, yo qué sé, ¿no? Nunca se sabe, ¿no? Pero se tuvo que ir a la India, lo echaron de Francia y en la India le están dando dinero, pero bueno, también porque es un premio Nobel y hay que pagar para que venga a un país en vía de desarrollo un premio Nobel,
a tu universidad, pues tienes que pagarle un sueldecito bueno, ¿no? Sí, sí. Bueno, no sé. Bueno, ¿qué más podemos contar sobre esto? Bueno, es interesante lo de que todo esto está en el Polo Sur, que a mí me sorprende un poco porque es donde está el centro galáctico, ¿no? Quizás uno pensaría que querrías ver lejos del centro galáctico para ver más. Bueno, pero basta con que mires alta latitud galáctica, eso lo puedes hacer tanto al norte como al sur, ¿no? Y supongo que es por estar lo más aislado posible de radiointerferencia, ¿no? Y que el frío también te ayuda, imagino. Pero claro, logísticamente es muy complicado. Creo que solo se puede observar en verano o solo se puede operar por lo menos en verano cuando hay gente allí y debe ser logísticamente muy complicado. Que aprovecha un telescopio antiguo que se desmontó, que había allí en ese sitio y se mantuvo pues el pilar, la base y ahí montaron este instrumento que dudo si decir telescopio, ¿no? Iba a decir telescopio, pero creo que transmite a lo mejor una idea de algo por lo que mirar, pero no, esto no es. Se parecería más a un sintonizador de radio, ¿no? Que a un telescopio. Bueno, habéis Bueno, visto los telescopios de Quijote, los tenéis ahí. sí, sí. Aparentemente son telescopios, ¿no? Sí, sí, es cierto. Sí, son telescopios, pero bueno, eso de radio, ¿no? Tienen su tubito y su espejo y todo. Los telescopios modernos son telescopios, entre comillas, de CCD, ¿no? O sea, ya no hay telescopios ópticos que tú mires por el agujerito y miras a ver los no, ves. sí, Pues esto igual, tienes un CCD que responde a microondas en lugar sí. a ondas en el visible o en infrarrojo. Bueno, esto no hace imagen, ¿no? Entiendo que tomas datos de, ¿no? O sea, a lo mejor moviéndolo, barriendo, Bueno, el puedes mapa poner es una una imagen, pero imagen, ¿no? O sea, sí, sí. pero creo que se obtiene barriendo, ¿no? Vea. Sí. Mm. Pero tiene la ventaja de que sacas la polarización directamente. O sea, que es lo interesante de esto. O sea, que mm, no solo recibes, digamos, la radiación que te llega, sino en qué dirección vibra el campo electromagnético. Y eso es muy importante porque es la polarización que quieres medir. De hecho, igual podemos explicar que hablamos mucho de modos B, por ejemplo, porque nos estamos refiriendo, cuando mides la polarización, al final lo que estás midiendo es flechitas en el cielo. O sea, estás midiendo no solo fluctuaciones de la intensidad que recibes, sino también una dirección. ¿En qué dirección vibra esa radiación que te llega, esas ondas de radio? Entonces eso al final es como si pintaras un montón de flechitas en el cielo, un campo lleno de flechitas, y eso es un campo vectorial. Y todo campo vectorial tú lo puedes describir, lo puedes descomponer en dos componentes. Una que no tiene, bueno, me voy a meter un poco en un jardín. Una que no tiene divergencia y otra que no tiene rotacional. O sea, eh, bueno, dos componentes. Una es la que básicamente ves como que las flechitas salen o entran de un determinado punto y otro en lo que ves como Son las flechitas, radiales, digámoslo así. exacto, una parte radial de cada punto y otro en la que las flechitas como que se remolinan, ¿no? Como Como que solenoidal, rizan. una cosa más Sí. Entonces, cualquier campo de flechitas lo puedes descomponer en esas dos componentes. Y como el campo eléctrico y el campo magnético son campos de flechitas, que uno de ellos, el campo magnético, no tiene divergencia, o sea, no tiene componente radial, pues a ese se le llama, porque no existen los monópolos magnéticos, es una de las leyes de Maxwell, pues a ese se le llama el modo B, aquel modo que solamente, donde las flechitas solamente, digamos que se organizan alrededor de los puntos, pero no entran ni salen, ¿no? Eh, Esa componente de los modos B es la interesante porque la, o sea, las fluctuaciones primordiales que vemos en el fondo de microondas no producen esos modos B. Las fluctuaciones aleatorias no producen esos modos B, o muy poquito. El- Teóricamente, la expectativa, la predicción es que las ondas gravitacionales produjeron por igual modos E y modos B. Entonces, los modos E son difíciles de distinguir de los que provocan las fluctuaciones primordiales, pero los modos B sí que serían los de las ondas gravitacionales. Por eso son el objetivo de estos experimentos. Creo que ese es un poco el resumen de por qué se habla tanto los modos B. Por eso hay ese interés en los modos B. ¿Vale? Y además, otra cosa que apuntan los autores, a pesar de dar estos números, digamos, de información cosmológica, pues ellos hacen hincapié de que utilizan un modelo de polvo para sacar esa señal cosmológica, pues que es bastante simple, es decir, el que ajusta mejor los datos de Planck, y obviamente recalcan bueno, que conforme vayamos teniendo más observaciones, con mayores
con mayores precisiones, los instrumentos con mayores sensibilidades y demás, seguramente, evidentemente, los modelos de polvo no van a ser tan sencillos, entre comillas, como los que estamos considerando ahora, que básicamente son una ley de cuerpo negro modificada, ¿vale? O sea, una cosa, solo un tipo de polvo, de granos de polvo, que no hay varias poblaciones, en fin. Y con casi toda seguridad la cosa va a ser mucho más compleja de lo que en principio estamos considerando, ¿no? Con lo cual ahí todavía hay también no solo juego a nivel de cosmología, ¿no? Sino también de ajustar mucho los modelos que luego vamos a sustraer para quedarnos con nuestra información cosmológica. Y hablando de polvo, Bea, y de Quijote, ¿sabes si Quijote va a utilizar modelos de polvo específicos o va a tomarlos de la literatura como está haciendo esta gente? Sí, sí, casi seguro se tomará lo de... De todas formas, Quijote opera a baja frecuencia, lo más importante va a ser, de hecho, es lo que se va a sacar con Sincrotrón, Quijote, ¿no? y sincrotrón, efectivamente. Vale. Eso sí, cuando se estudia, por ejemplo, puedo hablar de mi trabajo que estaba haciendo en Quijote, cuando estudio regiones concretas de la galaxia, pues sí, utilizo no solo los datos de Quijote, también en combinación con lo de Planck. Y en general es algo que, o sea, no solo se hacen las cosas con los datos de Quijote, como hemos dicho antes, se combinan, ¿vale? Con los datos de W+, con los datos de Planck, ¿vale? Para tener una visión de todo, de todo el rango espectral. Y con un modelo de la radiación sincrotrón también puedes descontar el efecto de la radiación sincrotrón, ¿o es difícil construir esos modelos de radiación sincrotrón? Con un modelo de radiación sincrotrón podemos hacer simulaciones y ver lo que pasa, y luego comparar con los datos. A lo mejor los modelos nos apuntan los datos que pueden ser más complejos de lo que, por ejemplo, el sincrotrón a menudo, por ejemplo, Planck dice que es una ley de potencia. Y bueno, cuando te vas a observaciones a baja frecuencia, que es donde más domina el sincrotrón, pues las cosas no son tan simples como una simple ley de potencia. Entonces lo que hace en principio construye simulaciones según lo que ya te dicen los datos anteriores y luego ya lo comparas con tus datos nuevos y ves que tienes que añadir cierta complejidad, ¿vale? Yo por aclarar un poco, los oyentes no sé si lo están siguiendo, son las dos fuentes de ruido sobre todo que hay en estos estudios. Tienes por una parte el polvo, que es una emisión térmica, el polvo que hay en la galaxia emite en radio simplemente por la temperatura a la que está, y la emisión sincrotrón de la que están hablando ahora Francis y Bea es la del campo magnético de la galaxia, que pues partículas cargadas, electrones en este caso, al girar en ese campo magnético, emiten en radio. Entonces, esas fuentes contaminan los datos que nosotros queremos ver, que son de mucho más lejos del fondo cósmico de microondas, y tenemos que buscar una forma de restarlo, de restar eso de la señal para poder ver esos modos B del fondo cósmico. La duda que yo tengo, Bea, es ¿qué crees tú que es más fácil o sea, ¿es más fácil de lidiar con el polvo o con el sincrotrón? Yo es que tengo aquí mucho seco, porque yo me he dedicado fundamentalmente a baja frecuencia. Ya no solo para Es que propósitos los sesgos suelen ser, normalmente la gente, o por lo menos a mí lo que me pasa es que en lo que trabajo digo, esto es dificilísimo, no tenía que haber hecho esto, tenía que haber hecho otra cosa que seguro que es más fácil. A ver, desde el punto de vista, o sea, estrictamente, lo más simple es modelar una ley de potencia y eso es lo que se hace, lo que se ha venido haciendo con el sincrotrón. El sincrotrón. El polvo requiere, de hecho, Planck no solo ha probado una población de polvo, sino que ha llegado a probar, suponiendo que tiene dos poblaciones de polvo que emiten con dos cuerpos negros modificados. El cuerpo negro modificado es la ley de Planck por una ley de potencia, ¿vale? Es un poquito más, más sofisticado, ¿no? que el sincrotrón, ¿no? O sea que en principio el polvo, también es verdad que a alta frecuencia tenemos más datos en las misiones de fondo cósmico de microondas, ¿vale? Planck a partir de 100, o sea, por debajo de 100 solo tiene 70, 44 y 30 y por encima de 100 tiene 100, 143, 217, 353, 545, 857, o sea, tiene ahí más rango espectral. Se sabe los números. Yo hago notar que se sabe los números. Lo que quiero decir es que tiene más rango espectral en intensidad, en polarización. La cosa se queda en 353 con Planck, ¿vale? Pero que sí que suele ser más, tenemos más detalles, suelen ser más sensibles también, por eso tenemos más detalles.
Sí, pero más allá de la forma de la curva, porque bueno, tú lo pones en el ordenador y da igual un cuerpo negro que una ley de potencia se calcula fácil, pero eso que dices, o sea, en la vida real, que suele ser más complicada que nuestros modelos, pues a lo mejor eso, no hay una temperatura única, a lo mejor en tu línea de visión hay diferentes nubes de polvo, cada una con su temperatura, cada una con un desplazamiento Doppler, con lo que sea. Entonces, tienes que de alguna forma conocer ese polvo, medirlo de alguna manera. Y por otro lado, el campo magnético, pues supongo, no, no sé, a lo mejor no tienes tanta estructura de campo magnético en tu línea de visión o puedes buscar alguna zona que esté más limpia de esa emisión sincrotrón o a lo mejor no sé cómo varía, es proporcional al campo la emisión o no, no sé cómo es la La, variación. la emisión es proporcional al campo, que depende en forma de ley de potencia también, dependiendo del exponente de la distribución de electrones de rayos cósmicos. Claro, o sea que también tienes que tener una distribución, o sea, también tienes un mapa que tener de algo. Sí, o sea, la complejidad en el sincrotrón viene de la distribución de rayos cósmicos, de cómo se propagan y cómo se comportan dentro del campo magnético, que en definitiva el campo magnético es el responsable de la emisión polarizada, tanto del sincrotrón como del polvo, ¿vale? Son de las dos. El campo magnético es lo que subyace al final en estos contaminantes de la polarización del fondo cósmico de microondas. Claro. Claro, no es la intensidad, es la polarización del polvo, Sí. claro. Sí. Vale. Estamos hablando, cuando hablamos de modo B, nos interesa la polarización y Claro, ahí claro. tenemos el sincrotrón y el polvo y ahí subyace siempre esa polarización. Se debe a que tenemos un campo magnético en la galaxia. Claro, claro. Y el sincrotrón, es que es difícil de responder por el sincrotrón. Es verdad que a efectos prácticos haces una ley de potencia, extrapolas, ¿no? Y ves ahí ajustando tus datos, pero bueno, ahí estás haciendo ya una suposición de una distribución de rayos cósmicos particular, que no es tan Claro, eso es lo sencillo. difícil, saber cuántos electrones hay ahí, claro, saber Claro. cuántos. Vale, vale. Y en cuanto a cuánto de dominante es el ruido respecto a la señal, en un caso y en otro, o sea, en el polvo creo que es como un orden de magnitud más, ¿no? O algo así. Sí, Y y en el sincrotrón no recuerdo ahora, pero también era dominante. A esa baja frecuencia domina claramente el sincrotrón. O sea, donde están las cosas ahí más o menos peleando es en torno a los 100 GHz, entre 80 y 100 GHz. La amplitud, o sea, la intensidad polarizada del polvo y demás, y del sincrotrón, están ahí peleando justo con el fondo, con la señal del fondo, ¿no? Entonces, pero Sí, claro, vamos, ese es el problema. No sabemos cuánto es la R, ¿no? Si supiéramos cuál es la R, sabríamos. Entonces lo que tenemos es ese velo, ¿no? que ha comentado Bea, de sincrotrón y de polvo, que nos impide ver lo que hay debajo, ¿no? Entonces ahora estamos justo en ese borde. Estamos en un borde en el que los modos B que estamos observando, hay también unos modos B que son debidos al efecto del lente gravitacional sobre los modos E. Son modos B espurios, que eso también los han observado otros telescopios, como el del Polo Sur, el SPT, etc. Pero estos modos B cosmológicos pues tienen ese ruido de fondo y lo que sabemos es que están ahí en ese bordecito, ¿no? En las figuras de Weisser 3, por cierto, a diferencia de las de Planck, han colocado como una elipse alrededor del valor que obtienen, poniendo una sigma y dos sigmas, como sugiriendo que el valor es de ese orden, ¿no? Del orden de 0.01, 0.02, una cosa así, ¿no? Cuando la curva de Planck es una curva que la elipse está como en vertical, ¿no? Y en la parte de abajo la puedes prolongar en escala logarítmica y te llega pues a 10 a la menos 5, R bajísimos, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que los telescopios espaciales, creo yo, en mi opinión, serán los que resuelvan esto, ¿no? Los futuros telescopios, el telescopio de la ESA o de la Agencia Espacial Japonesa, la JAXA, que va a sacar, no recuerdo cómo se llamaba el telescopio espacial, son los que acabarán resolviendo, ¿no? Los futuros Planck, ¿no? Los futuros telescopios espaciales en esta línea serán los que resuelvan esto. ¿Cómo, perdón? Lightbear no se llamaba. Lightbear, estaba Lightbear y estaba Pixie o algo así, y había alguno más. Pixie, no sé, o sea, el que sí se va a materializar es el Lightbear, ¿no? Sí. El japonés. Sí. Pero sin duda los experimentos de tierra van a ser un soporte magnífico por el detalle, ¿no? Antes decía que llegan a múltiplos a escalas mucho más pequeñas, precisamente eso nos va a permitir conocer mucho mejor los contaminantes, que luego aplicaremos esos modelos a los datos de Lightbear, por ejemplo.
Sí, o sea que el velo lo desvelaremos en tierra, pero se lo desvelaremos a datos que vendrán del espacio. Sí. Lo ideal sería poder salir de la galaxia. Y... Ya, pero eso va a ser inviable en los próximos milenios. ¿Sabes lo que sería una información súper interesante para enviar a otras civilizaciones extraterrestres? Enviarles nuestro mapa del fondo cósmico en microondas. Yo creo que sería la comunicación más relevante a nivel intergaláctico. O sea, enviarnos de una galaxia a otra, a ver cómo ves tú el fondo cósmico en microondas. Eso sería, todo el mundo lo agradecería. Seguro que hay una internet galáctica, o sea, de civilizaciones enviándose sus mapas del fondo cósmico en microondas. Porque es lo único que necesitas otro punto de vista diferente para tener información adecuada, ¿no? Bueno, Bueno, la diferencia que hay entre el mapa visto desde Andrómeda y desde la Vía Láctea debe ser ridícula. Debe ser no, porque muy parecidos. los velos son Bueno, sí, los completamente velos son diferentes. diferentes, eso sí. Claro, por eso digo, es la única forma de saltar. Pero lo que tenemos que ver es el velo, entonces habrá que buscar técnicas que nos permitan ver esa emisión polarizada del polvo y caracterizar muy bien los campos magnéticos de la galaxia y la distribución de polvo que hay en la galaxia y ver todos los elementos arcaicos, ¿no? Estrellas antiguas o pequeños cúmulos de estelares antiguos para ver exactamente cuáles han sido las fuentes y qué estructura tienen, ¿no? Eso que se ve en algunas fotos de alta exposición de las galaxias, que se ven como los chorros de la interacción por canibalismo galáctico, pues todo eso, un mapa maravilloso de eso alrededor de la Vía Láctea, puede que esté aquí a 40, 50 años, ¿no? Y eso nos permitiría conocer muy, muy bien qué polvo está rodeando la galaxia. O sea, BiSet 2 se confundieron fundamentalmente porque usaron la imagen extraoficial de la estimación del polvo de Planck de unas transparencias de una presentación en un congreso. Tomaron esa imagen y dijeron, esto debe ser correcto, pues la sacan en un congreso y no le vamos a pedir nosotros los datos, ¿no? Directamente cogemos la imagen. Entonces estimaron que el polvo era ridículo. Y lo que estaban viendo era fundamentalmente polvo, ¿no? Cuando se analizaron, por eso tuvieron que aliarse con Planck, ¿no? BiSet es una colaboración pequeña, no sé si serán 30, 40 personas. Planck son 300 o 400 personas. Es un orden de magnitud de diferencia. Pues yo hubiera pensado que era más, la de BiSet. No son muchos, se ven, en la foto se ve, no sé, de ese orden, ¿no vea? Bueno, si mira aquí la lista de autores, pues debe ser de ese orden, ¿no? Probablemente más, pero por ahí debe estar. Claro, BiSet y Keck. No creo que lleguen a los 100. Sí, quizás. No llegan a los 100. Sí. Sí, pues no es tan, la verdad que si lo piensas, las cosas que se están haciendo y no es tanta gente, la verdad, es muy impresionante. Sí, bueno, y BiSet y Keck son como lo mismo, o sea, porque los de BiSet fueron los que crearon el Keck Array, ¿no? Y ahora están planificando el BiSet Array, que es la versión avanzada del Keck Array, y bueno, es la colaboración que tiene ese doble nombre, ¿no? Bueno, ahora sí, perdona, Francis. Sí, me decir que los instrumentos son básicamente los mismos, digamos, de diseño conceptual, ¿no? Obviamente hay diferencias porque se adapta a la frecuencia y el número de volómetros que ponen para cada una de las frecuencias, pero son instrumentos hechos, digamos, por la misma familia conceptual, ¿no? Ahora hay una línea de instrumentación en tierra de fondo cósmico de microondas bastante prometedora, que va a ser, o sea, cuando esté instalada, esté funcionando el Simon Observatory, va a ser bastante interesante a ver lo que obtienen. Porque, ¿y eso para cuándo se espera más o menos? ¿Para el año que viene? No, tan pronto no. No recuerdo ahora la fecha, parece que van a buen ritmo. No sé cuándo van a empezar a tomar datos y demás. Sí. No recuerdo. Sé que me lo dijeron hace relativamente poco, pero vamos, que van en firme. O sea, que esto seguramente sea, creo que antes de LIBER. Y ahí sí, bueno, LIBER es para 2030-35, así. Está, cosas súper... está todavía lejísimos. Bueno, estas cosas llevan bastante procesamiento. Sí. Esto no va a ser empezar a tomar datos y sacar resultados. Esto bueno, los nuevos datos de BiSet, 3 que no hemos comentado, combinados con que son solo del año 2018. Sí. Ya tienen los datos de 2019 y 2020 y siguen trabajando en 2021 con otros instrumentos. Entonces, de hecho, en 2021 ya pusieron el prototipo del BiSet Array, ¿no? Y aunque solo a nivel de prototipo. Entonces, el año que viene o el siguiente esperamos los datos de 2019 y así poco a poco iremos sacando, porque el análisis es muy complicado, ¿no? Tienen que hacerlo muy bien para que después nadie les critique. Sí, no, y que es complicado, lleva mucha calibración y luego todo el análisis es complejo.